Imagina que empiezas a correr, das unos pasos, aceleras un poco más, tu cuerpo responde. Si haces más esfuerzo, corres más rápido. Empujar más fuerte produce más velocidad. Eso encaja con todo lo que has aprendido desde siempre. Ahora imagina que llevas esa misma idea a algo más grande. Imagina que vas en un tren. Al principio se mueve despacio, luego acelera. Si el motor empuja más, el tren va más rápido. Nada en esa escena parece extraño. Mientras haya empuje, la velocidad debería seguir aumentando. Ahora piensa en esto. Si sigues empujando, si el motor sigue entregando energía, ¿crees que podrías acelerar para siempre? La intuición dice que sí. En la experiencia cotidiana no aparece ningún límite absoluto. Si no hay fricción y la energía continúa llegando, parecería lógico que la velocidad pudiera crecer sin fin. Pero la naturaleza no funciona así. Existe una velocidad que no puede superarse. No depende del objeto, no depende del motor, no depende de cuánto empujes. Está relacionada con la luz. No con la luz como algo que ilumina, sino con su velocidad. La velocidad a la que una señal, una influencia o una información puede propagarse. Cuando se empezó a medir con cuidado, apareció algo inesperado. Esa velocidad parecía ser siempre la misma. Este resultado no surgió de una sola idea aislada. Fue el resultado de décadas de trabajo previo. James Clerk Maxwell, al unificar la electricidad y el magnetismo, descubrió que las ondas electromagnéticas se propagaban a una velocidad fija. Esa velocidad coincidía exactamente con la velocidad de la luz. Eso significaba algo profundo. Si las ecuaciones funcionaban correctamente, entonces la luz no podía comportarse como los objetos ordinarios. Su velocidad no dependía del movimiento de la fuente ni del observador. Era una propiedad del propio espacio. Ese detalle no encajaba con la física clásica. Según las ideas tradicionales, las velocidades deberían sumarse. Si te mueves hacia algo que ya viene rápido, deberías medirlo aún más rápido. Pero con la luz, eso no ocurría. Y cuando un solo fenómeno contradice toda la estructura, no se ajusta el fenómeno. Se revisa la estructura. Ahí comenzaron los intentos por entender qué estaba fallando. Durante un tiempo, se pensó que los objetos se contraían al moverse, como una corrección técnica para que las ecuaciones siguieran funcionando. Hendrik Lorentz desarrolló transformaciones matemáticas que explicaban cómo el espacio y el tiempo parecían cambiar con la velocidad, aunque todavía se interpretaran como efectos secundarios. Pero esas transformaciones no eran un parche, describían algo real. Cuando Albert Einstein tomó estos resultados en serio, la conclusión fue inevitable. El problema no estaba en la luz. Estaba en la forma en que se entendían el espacio y el tiempo. El tiempo no es igual para todos. El espacio tampoco. Ambos dependen del movimiento. Y cuando se acepta eso, el límite empieza a tener sentido. Volvamos al tren. A medida que sigue acelerando, ocurre algo que no se nota en la vida diaria. Cada vez resulta más difícil hacerlo ir aún más rápido. Al principio el cambio es claro. Empujas y la velocidad aumenta. Pero poco a poco, ese empuje produce un efecto cada vez menor. No porque el motor falle, no porque la energía desaparezca, sino porque la resistencia al cambio de movimiento aumenta. Cuanto más rápido se mueve un cuerpo, más difícil es acelerarlo todavía más. Cada incremento de velocidad exige más energía que el anterior. No un poco más, sino mucho más. Y ese aumento no se detiene. A velocidades normales, este efecto es tan pequeño que pasa desapercibido. Por eso el mundo cotidiano parece obedecer reglas simples. Pero cuando la velocidad crece, el efecto se vuelve dominante.
Por eso se dice que para alcanzar la velocidad de la luz, haría falta energía infinita. No es una exageración, ni una metáfora. Es una consecuencia directa de cómo se relacionan la energía, el movimiento y el tiempo. No es que el objeto se vuelva extraño. No es que algo misterioso ocurra dentro de él. Es que el marco en el que intentas acelerarlo deja de comportarse como antes. Las reglas que funcionan bien a bajas velocidades empiezan a fallar cuando te acercas a ese extremo, y empujar más ya no produce el mismo resultado, porque el movimiento deja de responder a la relación simple entre fuerza y velocidad que usamos en la experiencia cotidiana. Eso explica por qué empujar más deja de producir el efecto esperado cuando te acercas a ese límite. No porque falte fuerza, ni porque el sistema deje de funcionar, sino porque el movimiento mismo deja de comportarse como lo imaginamos al principio. Y a partir de ahí, ya no basta con pensar solo en velocidad y empuje, como si fueran conceptos independientes. Mirar el movimiento desde ese punto cambia por completo la forma de plantear el problema. Ya no basta con pensar en empujar y acelerar, porque el tiempo empieza a formar parte activa de lo que ocurre cuando un cuerpo se mueve cada vez más rápido. Durante siglos, el movimiento se entendió de una manera muy simple. Si algo se movía, era porque una fuerza lo empujaba. Si se empujaba más fuerte, se movía más rápido. Esa idea funcionaba tan bien en la experiencia cotidiana que nadie tenía motivos para dudar de ella. Galileo Galilei ya había dejado claro que el movimiento uniforme no necesitaba una causa continua, pero incluso así, el tiempo seguía considerándose el mismo para todos. Volvamos al tren. La aceleración continúa. Desde dentro, no hay nada que parezca fuera de lo normal. Los relojes avanzan con regularidad. Los procesos físicos siguen su curso. Si observas cualquier experimento local, todo se comporta como siempre. No hay señales internas que indiquen que se está alcanzando un límite especial. El movimiento se siente estable, coherente, continuo. Pero ahora, observa exactamente la misma escena desde fuera. Para alguien que está quieto en el andén, el tiempo dentro del tren no avanza al mismo ritmo. Los relojes a bordo empiezan a retrasarse respecto a los suyos, no por un defecto mecánico, ni por una mala sincronización, sino porque el tiempo mismo responde al movimiento. Este efecto no aparece de golpe. Al principio es tan pequeño que resulta imposible detectarlo sin instrumentos muy precisos. Por eso en la vida diaria, nadie nota que moverse altere el paso del tiempo. Sin embargo, el efecto está presente desde el inicio y aumenta de forma continua a medida que la velocidad crece. Aquí la idea de un tiempo universal empieza a fallar. Dos observadores que se mueven de manera distinta ya no coinciden en cuanto dura un intervalo. No porque uno mida mal y el otro bien, sino porque el tiempo no es independiente del movimiento. Está ligado a él. Cuando Hendrik Lorentz desarrolló las transformaciones que llevan su nombre, lo hizo para explicar por qué las ecuaciones electromagnéticas seguían funcionando aunque los observadores se movieran. En ese momento, el cambio en el tiempo y el espacio parecía un ajuste matemático, una corrección necesaria para que los cálculos cuadraran. Pero ese ajuste describía algo real, si la velocidad de la luz era siempre la misma. Entonces, el tiempo no podía ser absoluto. No había otra salida. El tiempo tenía que adaptarse al movimiento. Desde fuera, el tren sigue recibiendo energía. Los motores empujan. El combustible se consume. Pero cada intento de aumentar la velocidad produce un efecto menor que el anterior. No porque falte energía,
sino porque el tiempo que acompaña al tren responde de forma distinta. El movimiento deja de ser simplemente recorrer más espacio en menos tiempo. Se convierte en una relación entre espacio y tiempo. Si el tiempo transcurre más lentamente para el objeto que se mueve, la respuesta al empuje cambia. Este comportamiento no señala un punto concreto. No hay un instante especial en el que algo se rompa. Es un proceso gradual. A velocidades bajas pasa desapercibido. A velocidades altas domina completamente la dinámica del sistema. Por eso se habla de energía infinita, no como una exageración, sino como una consecuencia directa. Cada incremento de velocidad exige más energía que el anterior, y esa exigencia crece sin límite a medida que el tiempo del objeto se desacopla del tiempo externo. No es que el objeto se vuelva extraño, no es que la fuerza desaparezca, es que el tiempo, que forma parte esencial del movimiento, ya no acompaña de la misma manera. Este cambio en el papel del tiempo llevó a una idea aún más profunda. El espacio y el tiempo no podían seguir tratándose por separado. Hermann Minkowski mostró que ambos forman una sola estructura, donde moverse en el espacio implica moverse también en el tiempo. Desde ese punto de vista, acelerar no es solo cambiar de posición, sino alterar la trayectoria completa dentro de esa estructura. Así, a medida que la velocidad aumenta, el sistema ajusta continuamente cómo se distribuyen los eventos. El tiempo se dilata, el espacio empieza a responder, y la relación entre causa y efecto se preserva sin necesidad de introducir barreras visibles. Por eso el límite no aparece como un muro, aparece como una consecuencia natural de cómo están entrelazados el espacio, el tiempo y el movimiento. Y mientras el cuerpo siga acelerando, ese entrelazamiento seguirá ajustándose, preparando el terreno para entender qué ocurre cuando no solo el tiempo cambia, sino también la forma en que distintos observadores ordenan los acontecimientos y miden lo que sucede a su alrededor. Cuando el tiempo deja de avanzar de la misma manera para todos, el espacio tampoco puede permanecer intacto. No son dos escenarios separados, donde ocurren los hechos. Funcionan como una sola estructura que responde al movimiento, aunque en la experiencia cotidiana, esa conexión pase desapercibida. Para verlo con claridad, vuelve al tren. Imagina que el tren se mueve a gran velocidad y, en el centro del vagón, se produce un destello de luz. La luz se propaga hacia la parte delantera y hacia la parte trasera. Para quien está dentro del tren, la situación es simple. Ambos extremos están a la misma distancia. La luz llega a los dos al mismo tiempo. No hay nada que llame la atención. Todo encaja con la intuición. Ahora observa exactamente el mismo suceso desde el andén. Desde fuera, el tren se mueve. Mientras la luz viaja hacia la parte delantera, ese extremo se aleja. Mientras viaja hacia la parte trasera, ese extremo se acerca. El resultado es inevitable. La luz no recorre la misma distancia en ambos sentidos. Llega antes a un extremo que al otro. No es un efecto visual. No es un problema del ojo. Es una diferencia real en el orden de los acontecimientos. Aquí aparece una ruptura profunda con la intuición cotidiana. Dos eventos que ocurren al mismo tiempo para un observador no tienen por qué ocurrir al mismo tiempo para otro, que se mueve de manera distinta. No porque uno esté equivocado, sino porque el concepto mismo de simultaneidad depende del estado de movimiento. Durante mucho tiempo se asumió que el tiempo fluía de manera uniforme para todos y que los eventos podían ordenarse de forma única en todo el universo. Esa suposición parecía incuestionable,
porque funcionaba bien en la experiencia diaria, pero empieza a fallar cuando la velocidad de la luz entra en juego. Para que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores, el universo tiene que permitir que distintos observadores no coincidan en el orden temporal de ciertos eventos. Ese desacuerdo no es un error del modelo, es una consecuencia necesaria de cómo se combinan espacio, tiempo y movimiento. Esta idea ya estaba latente antes de que se formulara de manera completa. Henri Poincaré había señalado que la sincronización de relojes no era algo absoluto, sino un procedimiento que dependía de cómo se transmitían las señales. Si esas señales viajaban a una velocidad finita, el concepto de simultaneidad no podía ser universal. Ese punto es crucial. La simultaneidad no es algo que simplemente se descubre, es algo que se define operacionalmente. Depende de cómo se comparan eventos separados en el espacio y de cómo viaja la información entre ellos. Cuando esa información está limitada por la velocidad de la luz, las definiciones cambian. Aquí el espacio empieza a comportarse de una manera que resulta contraintuitiva. A medida que la velocidad del tren aumenta, las diferencias en simultaneidad dejan de ser detalles sutiles. Los relojes situados en distintos puntos del tren no pueden sincronizarse de la misma manera para todos los observadores. Las longitudes medidas desde fuera no coinciden con las medidas desde dentro. El espacio en la dirección del movimiento aparece reducido para quien observa desde el andén. Desde dentro del tren, nada parece comprimido. Los objetos conservan sus proporciones. Las reglas locales siguen funcionando. No hay una señal interna que indique que el espacio se esté contrayendo. El efecto solo aparece cuando se comparan mediciones hechas desde distintos estados de movimiento. Este comportamiento llevó a una forma completamente distinta de pensar el problema. Hermann Minkowski mostró que espacio y tiempo no son entidades separadas, sino componentes de una sola estructura. Moverse en el espacio implica necesariamente moverse en el tiempo. La trayectoria de un objeto no es solo espacial, es una trayectoria completa dentro de esa estructura. Desde ese punto de vista, moverse rápido no solo significa recorrer más espacio en menos tiempo, significa inclinar esa trayectoria, cambiar cómo se ordenan los eventos a lo largo del movimiento. Cuando se observa así, la contracción del espacio deja de parecer un efecto extraño. Es una consecuencia geométrica, una forma en que la estructura se ajusta para que todos los observadores, independientemente de cómo se muevan, midan la misma velocidad de la luz. Aquí vuelve a aparecer el límite, no como una barrera física, sino como una condición que mantiene coherente toda la estructura. Si el espacio no se ajustara, si la simultaneidad no dependiera del movimiento, distintos observadores llegarían a conclusiones incompatibles sobre el orden de los eventos. A velocidades bajas, estas diferencias son insignificantes. Por eso el mundo cotidiano parece obedecer reglas simples, pero a medida que la velocidad aumenta, las discrepancias crecen y dominan el comportamiento del sistema. El espacio deja de ser un escenario rígido. El tiempo deja de ser un flujo universal. Ambos se ajustan de manera coordinada para preservar algo esencial: que la velocidad de la luz sea la misma para todos y que el orden de los acontecimientos no se vuelva arbitrario. Y mientras ese ajuste continúa, el movimiento puede seguir describiéndose de forma coherente, aunque cada vez resulte más difícil imaginarlo con intuiciones cotidianas, lo que conduce de manera natural a examinar qué ocurre cuando ese orden empieza a estar en juego
¿Y por qué no se permite que una influencia se propague de una forma que altere la relación básica entre causa y efecto, cuando el movimiento se aproxima a ese límite fundamental? Cuando el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos, aparece una consecuencia que rara vez se examina con calma. El orden de los acontecimientos deja de ser universal. No todos los observadores están de acuerdo en qué ocurrió primero y qué ocurrió después, incluso cuando describen correctamente lo que miden. En la experiencia cotidiana esto parece imposible. Si un evento causa otro, la causa viene antes y el efecto después. Esa secuencia parece tan obvia que no suele cuestionarse. Pero esa certeza depende de que exista un orden temporal compartido por todos los observadores. Mientras los movimientos son lentos, ese orden se conserva sin problemas. Todos coinciden. No hay ambigüedad. Pero cuando las velocidades empiezan a acercarse al límite marcado por la luz, esa coincidencia deja de estar garantizada. Imagina dos eventos separados por una gran distancia. En un sistema de referencia parecen ocurrir en un orden claro. Primero uno, luego el otro. Nada parece extraño. Pero si esos eventos están lo suficientemente lejos, y la información entre ellos solo puede viajar a la velocidad de la luz, otro observador que se mueve de forma distinta puede medirlos en un orden diferente. No porque uno se equivoque, no porque mida mal, sino porque el espacio y el tiempo se reorganizan según el movimiento. Este punto ya había sido anticipado por Henri Poincaré, quien señaló que la sincronización de relojes no es un hecho absoluto, sino un procedimiento. Para decidir si dos eventos ocurren al mismo tiempo, hay que intercambiar señales, y esas señales viajan a una velocidad finita. Esa simple observación ya contenía una ruptura profunda con la idea de simultaneidad universal. Si la información no puede viajar instantáneamente, el concepto de antes y después deja de ser trivial cuando los eventos están separados en el espacio. Aquí entra en juego la causalidad. La causalidad no es solo la idea intuitiva de que una cosa produce otra. Es la estructura que garantiza que los efectos no precedan a sus causas. Para que esa estructura se mantenga, debe existir una velocidad máxima a la que las influencias puedan propagarse. Si una señal pudiera viajar más rápido que la luz, el problema sería inmediato. En algunos sistemas de referencia, esa señal llegaría antes de haber sido emitida. Un efecto aparecería antes de su causa, no como una paradoja de ciencia ficción, sino como una consecuencia directa de cómo se transforman el espacio y el tiempo entre observadores en movimiento. Este no es un detalle menor. Si el orden causal puede invertirse, la noción misma de explicación pierde sentido. No habría una forma coherente de decir por qué algo ocurrió, porque el antes y el después dependerían del punto de vista del observador. Por eso la velocidad de la luz no actúa solo como un límite de rapidez. Actúa como un límite causal. Es la velocidad máxima a la que una influencia puede propagarse sin romper el orden de los acontecimientos. Desde este punto de vista, el límite deja de parecer una restricción técnica y pasa a verse como una condición estructural. No protege a los motores ni a los objetos. Protege al tiempo. Volvamos al movimiento. A medida que un cuerpo se acelera, el espacio se contrae en la dirección del movimiento. El tiempo se dilata y la simultaneidad se fragmenta. Estos no son efectos independientes. Son ajustes coordinados que ocurren para evitar que una influencia cruce ese límite causal. El sistema no espera a que se alcance la velocidad de la luz para reaccionar. Se ajusta continuamente antes de llegar ahí. Cada incremento de velocidad hace que el siguiente sea más costoso.
cada intento de empujar más encuentra una respuesta distinta del espacio y del tiempo. Desde fuera, el proceso parece ralentizarse. Desde dentro, nada parece detenerse. Ambos puntos de vista son correctos porque describen el mismo fenómeno desde marcos distintos. Aquí resulta útil la forma en que Hermann Minkowski reorganizó el problema. Al tratar espacio y tiempo como una sola estructura, el movimiento deja de ser una simple trayectoria espacial. Se convierte en una trayectoria completa dentro de esa estructura. Cambiar la velocidad significa inclinar esa trayectoria, no simplemente avanzar más rápido. Desde ese enfoque, intentar superar la velocidad de la luz implicaría inclinar la trayectoria de tal forma que algunos eventos quedarían fuera del orden causal permitido. No habría una manera consistente de mantener qué ocurre primero y qué ocurre después para todos los observadores. Por eso no existe un momento concreto en el que un objeto choca con el límite. No hay un impacto, ni una barrera visible. Hay una reorganización progresiva del marco en el que ocurren los eventos. A bajas velocidades, esa reorganización es insignificante. Por eso la intuición cotidiana funciona tan bien. Pero a velocidades altas, los ajustes dominan el comportamiento del sistema y dejan claro que el límite no es opcional. Y mientras ese ajuste continúa, el movimiento sigue siendo posible. La aceleración sigue ocurriendo y el sistema permanece coherente. Precisamente porque el espacio y el tiempo están trabajando juntos para impedir que una influencia se adelante a su propia causa, lo que prepara de manera natural el terreno para comprender por qué este límite no solo define qué tan rápido puede moverse algo, sino también cómo se preserva la estructura misma de la realidad física cuando se observan los fenómenos desde distintos estados de movimiento. Cuando todas estas ideas se colocan juntas, el límite deja de parecer una restricción caprichosa y empieza a verse como una consecuencia necesaria. No surge porque la tecnología sea insuficiente, ni porque falten motores más potentes. Surge porque el movimiento está íntimamente ligado al tiempo, al espacio y al orden de los acontecimientos. Durante mucho tiempo se pensó que la velocidad de la luz era simplemente una velocidad muy alta, un número grande que, con suficiente ingenio, podría superarse. Pero al observar con atención cómo se comportan el tiempo y el espacio cuando un cuerpo se acelera, ese número deja de ser una cifra aislada y se convierte en una frontera estructural. No es una frontera que se vea, no es una pared en el camino, es una condición que mantiene al universo coherente. Cada intento de acelerar un objeto afecta algo más que su posición, afecta al ritmo al que transcurre su tiempo, afecta a la forma en que se miden las distancias, afecta a cómo se ordenan los eventos. Y todos esos cambios actúan juntos para impedir que una influencia cruce ese límite. Cuando un cuerpo se mueve lentamente, el tiempo fluye casi igual para todos, y el espacio parece rígido. Por eso la experiencia cotidiana sugiere que no hay restricciones fundamentales. Pero a medida que la velocidad aumenta, esas aproximaciones dejan de ser válidas. El tiempo empieza a desacoplarse. El espacio se reorganiza. La simultaneidad deja de ser compartida. No ocurre de golpe. No hay un instante especial. El sistema se ajusta continuamente. Cada incremento de velocidad exige más energía que el anterior. No porque el objeto se vuelva pesado en un sentido intuitivo, sino porque acelerar implica alterar el flujo del tiempo que acompaña al objeto. Empujar más ya no produce el mismo efecto, porque el marco en el que ocurre el movimiento ya no es el mismo. Desde fuera, el proceso parece cada vez más lento.
Desde dentro, nada parece detenerse. Ambos puntos de vista son correctos porque describen el mismo fenómeno desde distintos estados de movimiento. Este ajuste continuo es lo que hace que la velocidad de la luz nunca se alcance, no porque falte energía en un momento concreto, sino porque llegar ahí implicaría romper la relación entre causa y efecto. Permitir que una señal llegue antes de haber sido emitida en algún marco de referencia. Permitir que el orden de los acontecimientos deje de ser consistente. Y un universo donde el orden causal no está garantizado deja de ser explicable. Por eso el límite no protege a los objetos, protege a la estructura del tiempo, protege la idea de que los efectos siguen a las causas, protege la posibilidad de describir el mundo de forma coherente, independientemente de cómo se mueva, quién observa. Esta forma de entender el límite no apareció de la nada. Se fue construyendo al conectar resultados que, vistos por separado, parecían desconectados. Las ecuaciones del electromagnetismo ya indicaban una velocidad fija para las ondas, como mostró James Clerk Maxwell. La revisión del espacio y el tiempo fue necesaria para que ese resultado no entrara en conflicto con la experiencia. Y la relatividad especial terminó de cerrar el círculo al aceptar que el espacio y el tiempo no son absolutos. Desde ese punto de vista, la velocidad de la luz no es el límite de los motores ni de la ingeniería. Es el límite del orden. El límite que garantiza que los eventos no se desorganicen, que el pasado no dependa del observador y que el futuro no se mezcle con el presente de forma arbitraria. Ahora mira a tu alrededor. Todo lo que ves ocurre dentro de este marco. Cada señal que recibes, cada imagen, cada sonido, cada interacción física, respeta este límite. No porque sea una regla externa impuesta al universo, sino porque el universo está construido de tal forma que necesita ese límite para funcionar. La luz no es especial porque sea rápida. Es especial porque define cómo se conectan los eventos. Cuando se entiende esto, la pregunta deja de ser, ¿por qué no se puede superar la velocidad de la luz? La pregunta correcta pasa a ser, ¿qué tendría que romperse para que eso fuera posible? Y la respuesta es clara. Tendría que romperse la relación entre espacio, tiempo y causalidad. Y eso no es un detalle técnico, es la base sobre la que se apoya toda la estructura de la realidad física. A partir de aquí, cada vez que escuches hablar de velocidad, de tiempo o de movimiento, ya no los verás como conceptos independientes. Verás un sistema completo ajustándose constantemente para mantener el orden del universo. Verás que el límite no es una barrera que impide avanzar, sino una condición que hace posible que las cosas tengan sentido. Y una vez que ves eso, la velocidad de la luz deja de ser un número sorprendente y se convierte en una clave profunda para entender por qué el mundo es como es y por qué, al final, no todo lo que parece posible desde la intuición cotidiana puede existir dentro de un universo que necesita conservar la coherencia entre lo que ocurre, cuándo ocurre y por qué ocurre.